Muchas gracias a SODEM y en especial a la doctora Romero por invitarme a este gran evento de los hematólogos oncólogos. Lo que nosotros vamos a hablar es realmente algunos datos que nosotros hemos conservado en nuestra práctica con muy poca evidencia clínica, por lo que tenemos estrictamente que basarnos en nuestra experiencia. Vamos a hacer, este es nuestro hospital, el Instituto Nacional del Cáncer, creo que todo el mundo lo conoce. El hospital MD Anderson en Houston, Texas, y la razón por la que presento el MD Anderson aquí es porque la mayoría de nuestra información está basada en un modelo recreado del MD Anderson en República Dominicana. Esta es nuestra unidad de cuidados intensivos, una de las vistas de ella. Y lo que puedo mencionar sobre el cuidados intensivos del Instituto Nacional del Cáncer es nuestra ocupación en el 2016, a pesar de que no refleja datos nacionales como tal, sino son datos muy propios de la institución. Por lo tanto, pero pueden considerarse quizás una media proporcional con lo que está pasando en el país. Nosotros estamos teniendo una incidencia de actualmente tenemos un 59% de nuestra ocupación, está basada en tumores sólidos, un 17% en tumores líquidos, aunque quiero resaltar que dentro de la clasificación de tumores líquidos, también así lo hace el MD Anderson, se incluyen los linfomas. Y así lo hacemos aquí en cuidados intensivos y también se hace allá. Estamos teniendo un 9% de pacientes quirúrgicos. Eso es una situación especial en el hospital, puesto a que todavía no se ha desarrollado en 100% la unidad quirúrgica. Suponemos que en el momento que se complete, evidentemente eso va a desarrollar y esperamos que se complete y se desarrolle porque todo el mundo sabe que la mortalidad en cuidados intensivos en oncología es bastante elevada y quienes nos amortiguan un poquito son los pacientes quirúrgicos, no los quirúrgicos complicados que llegan a la unidad, sino los posoperatorios de cirugías complejas. Lo que nosotros llamamos pacientes de decisión son aquellos pacientes que no importa el tipo de tumor que sea, no nos compete porque es un paciente que va directamente a paliativo. La mortalidad, vuelvo y me gustaría enfatizar en que no son datos nacionales, son datos estrictamente del instituto en el año 2016 completo, de enero a diciembre, y podrían estar todavía viciados por la quizás no la no integridad de todas las áreas del instituto y en ese año todavía no estaba funcionando a cabalidad el centro. Lo que quiere decir que aunque sigue siendo una muestra bastante representativa por la gran cantidad de pacientes que hemos visto, no son datos reales nacionales que se puedan tomar como algo eficiente nacional. Entonces, la hospitalización quiere decir pacientes que salieron de cuidados intensivos, 60%, defunciones 38%, y otros no fue que se desaparecieron, sino que pacientes que fueron trasladados a otras instituciones por alguna razón. Dentro de las patologías, nuestra mayor frecuencia, insuficiencias respiratorias agudas, evidentemente es la panacea en cuidados intensivos, no importa que sea oncológica o no, cuidados intensivos también polivalentes. Shock un 14% y otras patologías un 4%. El shock podría ser, no importa, hipovolémico, hemorrágico, y la insuficiencia respiratoria no estamos especificando que sea por una patología específica, puede ser fibrosis, neumonías, cualquier patología, tromboembolismo pulmonar. Yo quiero comparar esto con los datos del MD Anderson. Esta diapositiva me la mandó el director de la unidad de cuidados intensivos, el doctor Joseph Nates, y ellos tomaron un muestreo de 20 años del instituto y esa fue su tasa de mortalidad. Y si vemos aquí, lo que está en la línea verde es nosotros todavía no tenemos ese tipo de experiencia porque es la mortalidad en pacientes de células madres, trasplantados de células madres.
que nosotros no hacemos aquí. Pero si ven los pacientes quirúrgicos, si ven su mortalidad es baja, lo que quiere decir que ellos atenúan un poco ese número de mortalidad utilizando ese índice de los quirúrgicos. Y igual los líquidos y sólidos son relativamente similares, a pesar de que los tumores líquidos tienen una disminución en cuanto a la mortalidad con relación a los sólidos. Los datos de ellos fueron recreados con 50,000 pacientes, lo que quiere decir que fue un muestreo bastante importante. Y si ven el porcentaje de mortalidad de los tumores líquidos es muy parecido al nuestro, incluso el de ellos es un poquito más bajo, pero nosotros recuerdo que no hemos trabajado en nuestra total capacidad, por lo menos en ese año no lo hicimos, que fue en el 2016. Factores que son determinantes en cuidados intensivos para lo que nosotros vamos a hablar. Días en camas, días en ventilación mecánica, el uso de sedación y relajantes neuromusculares, sangrados, si existen o no, cómo está la función renal y, muy importante, la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuándo debe salir el paciente de cuidado intensivo? Yo me limité a poner esas dos características por una sencilla razón. En una clínica privada, hay que pelear con los médicos para sacarle al paciente de UCI. Tiene que tener el potasio normal, el sodio normal, la presión. El paciente no puede pestañear. A diferencia con los hemato-oncólogos que quieren que lo saquen, no importa cómo esté. ¿Por qué? Porque ellos saben bastante de medicina crítica. Y el único requisito es que el paciente esté con signos vitales estables y con la función respiratoria normal. Me lo puede sacar. Así lo aceptan. Y me gusta, está bien. Pero lo importante de esto es que hay muchas cosas que suelen suceder, que son partes de las secuelas de esas patologías que ya nosotros estamos viendo, o que nosotros mencionamos como patologías más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Y es lo que trae a las posibles recaídas. Y entre ellas, la línea gris es la que refleja a los pacientes con tumores sólidos y la línea verde, tumores líquidos, donde las recaídas son principalmente, en los sólidos son principalmente musculares, pero en los líquidos las recaídas son respiratorias o metabólicas. Y el éxito real de un cuidados intensivos simple y llanamente está en que el paciente no vuelva a ella, no vuelva a la unidad, no porque se murió en sala, sino porque se logró sacar efectivamente, o que si vuelve no sea por esa patología o una secuela de ella. Y aquí viene lo que se llama el PICS, el síndrome post-cuidados intensivos. El PICS es en inglés, en Post-Intensive Care Syndrome. Y se considera que existe PICS cuando hay alteración cognitiva o alteración de la salud mental o alteraciones de funciones físicas, que son las que más nosotros podemos percibir. Es un síndrome que está definido. En otros países se puede agregar la parte de PICS-F que agrega la familia. Quizás nosotros aquí no estamos tan desarrollados como para involucrar la familia en el manejo integral del equipo multidisciplinario que va a trabajar con el PICS. Pero básicamente nosotros nos enfocamos en la parte física, donde las principales complicaciones son neuromusculares y respiratorias. Dentro de las formas de establecer que existe PICS, es extremadamente alta la alteración cognitiva, de un 25 a 70%. ¿Por qué tan grande el porcentaje? Porque para esto se tomaron varios estudios que tienen ciertos rangos de diferencia. El más largo realizado con relación a la alteración cognitiva fue el Brain ICU y apenas tiene 800 pacientes. 845. En cuanto a salud mental, todos sabemos que los pacientes no solamente hacen ciertos tipos de depresión, ansiedad o PTSD, pero hay que saber establecer que estas son producto de la estadía en cuidados intensivos y no de la patología per se. Es muy frecuente en pacientes que sobreviven el síndrome de estrés respiratorio agudo.
69%. Y en cuanto a alteraciones físicas, debilidad general, 25 a 65%. Nuevamente, varios estudios, tomó un muestreo de varios estudios para sacar estos porcentajes. Neuropatías y disnea crónica fueron las características más frecuentes. Factores de riesgo para sufrir PICS, lo principal, la condición comórbida, pero es extremadamente importante los días en ventilación mecánica, porque a través de los días de ventilación mecánica se va generando cierto grado de fibrosis por inflamación de los alvéolos, inflamación de la membrana alveolo-capilar, y se va creando una fibrosis, y eso genera una hipoxemia crónica. Esa hipoxemia crónica se traduce en alteración también del estado mental y en potenciales delirios o PTSD. Durante la hospitalización, si existe delirio, es muy probable que este persista posterior al egreso. Obviamente también en respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o CSDRA. Cuando hay sospecha de PICS, bueno, debilidad, poca concentración, fatiga, ansiedad, depresión, disfunción sexual. ¿Y por qué se lleva tan allá? Y es porque el PICS puede ser una patología que dure hasta años, presente en la vida de un paciente post cuidados intensivos. Irritabilidad, y esto es por una disfunción hormonal severa, disminución de la capacidad vital pulmonar, desnutrición con pérdida de masa muscular, espasticidad muy frecuente. Se sospecha de PICS, hay que realizar una batería de laboratorios para no confundir con otras patologías como deficiencia de vitamina B12, Guillain-Barré, por supuesto, hepatopatías, rhabdomiólisis, hacerle los laboratorios que determinen que no son esas patologías. Y la prevención del PICS se hace con un algoritmo llamado el Awakening Breathing Coordination, que esto es mantener al paciente despierto y diariamente en la unidad de cuidado intensivo. El algoritmo se hace dentro de cuidados intensivos antes de sacarlo. Mantener el paciente despierto por lo menos una vez al día, despertarlo, quitarle toda la sedación y desconectarlo del ventilador. Manejo de delirio. Tenemos el haloperidol, que era la droga inicial que conocíamos. Ahora tenemos la dexmedetomidina, el Precedex, que los estudios reflejan que es mucho mejor para evitar delirio post-ICU. Y el early ambulatory es esto que ustedes ven aquí, esta foto, caminar una persona, despertar una persona y caminarlo con un tubo intubado, conectado a un respirador. Eso es posible, lo hemos hecho ya. ¿Qué debemos evitar? La sedación excesiva, hipoglicemias, hipoxemia, obviamente. La quimioterapia no sabemos, no hay estudios que puedan decir que puede reiniciarse tempranamente la quimioterapia, queda a consideración del médico tratante. Sabemos que los esteroides empeoran el cuadro, sin embargo, no hay estudios realizados que puedan definir que los esteroides empeoran el cuadro en PICS, empeora el cuadro de polineuropatía de cuidados críticos. La sobrevida en UCI, generalmente a los 3 años, pacientes no oncológicos, la sobrevida es 28% en un estudio realizado con 9,000 pacientes. O sea que imagínense esto llevado a pacientes oncológicos. Debe ser extremadamente alta la mortalidad. Lo que quiere decir que el PICS es una realidad que mata a personas. Y los mata quizás un año después de salir de la unidad de cuidados intensivos y no sabemos cuál fue la causa, o sea, probablemente pensemos que sea otra causa. El abordaje debe ser con un equipo multidisciplinario que debe ser coordinado por el hematólogo, pero con una alta influencia de médicos intensivistas, psicólogos, terapia física, rehabilitación, nutrición, principalmente nutrición. Se ha demostrado que la dieta cetogénica puede ser importante para la recuperación de masa muscular en cuidados intensivos cuando existe pacientes de cuidados intensivos no oncológicos, lo que quiere decir que no hemos probado si realmente la dieta cetogénica podría ser una herramienta para pacientes oncológicos por la respuesta inflamatoria sistémica que ella puede definir por el nivel de ketogénesis o la cetosis. La rehabilitación pulmonar, principalmente en caso de debilidad muscular, falla respiratoria crónica, debe hacerse terapia respiratoria diaria, debe hacerse más de una vez al día.
Y nosotros ahora, el INCAR está inmerso en el estudio CALFI. Ya de hecho esto que le pongo aquí es la solicitud donde se aprueba por el Comité de Ética del MD Anderson y del Hospital del Instituto Santa Fe de Cáncer en Bogotá, y ya está depositado en el Comité de Ética del INCAR, para nosotros también participar del estudio CALFI, que es oxigenación de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica, que podría ser una herramienta para aquellos pacientes post cuidados intensivos, para evitar las recaídas pulmonares. También tenemos el estudio STRONG, que es un estudio que nosotros hemos presentado al Comité de Ética del MD Anderson, y en este momento está en revisión por el Comité de Investigación de la Unidad de Cuidados Intensivos, y donde vamos a evaluar el declive hormonal tanto de testosterona, melatonina y progesterona durante el paciente de cuidados intensivos. El cortisol está ampliamente estudiado, obviamente no en pacientes oncológicos, pero sabemos que cortisol alto se traduce en mortalidad alta. Era lo que tenía por presentarle. Nosotros ya estamos a fin de culminar la integración que tenemos el Instituto Nacional del Cáncer con el MD Anderson, y una muestra de eso es que estamos aquí, el doctor Mata también está aquí dando la cara por esta integración, lo que quiere decir que es algo que pronto tendremos ya en nuestras manos. Gracias.